Estamos aquí nuevamente. Este video es una continuación del video anterior de la clase número 4 y recuerden que estamos trabajando con la ecuación canónica de la elipse. En el video anterior estuvimos viendo cómo graficar la elipse cuya ecuación x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 4 igual a 1. Identificando qué nos dice esa ecuación, tenemos que darnos cuenta que nuestro eje mayor va a ser entonces el eje X porque tenemos el denominador mayor debajo de X cuadrado. Por lo tanto, esta es la ecuación que nosotros tenemos que utilizar. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Identificando entonces las variables sustituibles, tenemos A cuadrado es 9, va a ser igual a 9. Si buscamos el valor base de A va a ser igual, despejando A cuadrado, A va a ser igual a la raíz cuadrada de 9, que va a ser igual a 3. ¿Para qué nos va a servir el valor de A? Para poder encontrar el vértice, porque ya sabemos que nuestra ecuación va a tener su eje mayor en el eje X. Por lo tanto, ese 3 me va a ayudar para encontrar los vértices. Como es una raíz cuadrada, ya sé entonces que mi vértice va a estar entre más o menos 3. Más o menos 3. ¿Cómo identificamos entonces los vértices? Pues ya sabemos que el eje focal coincide con el eje X, o sea, va a ser nuestro eje mayor. Por lo tanto, el vértice 1 va a ser 3,0, 3,0 y el vértice 2 va a ser menos 3,0. Recuerden que los vértices van a ser siempre pares ordenados, donde el valor que va a existir va a ser el valor del eje donde se encuentra el vértice. El valor del eje donde se encuentra el vértice es en el eje X. Por lo tanto, el valor que va a existir va a ser el valor en X. Mírenlo acá, el par ordenado X, Y, el valor de X. Como es una raíz cuadrada, entonces está entre 3 y menos 3. Por lo tanto, tengo 3,0 y vértice 2 menos 3,0. Tengo b cuadrado, por lo tanto va a ser igual a 4, mírenlo acá, 4, y b va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de 4, que va a ser igual a 2. Ya sé entonces que mi eje menor va a ser en el eje Y, va a coincidir en el eje y va a estar entre más o menos 2, más o menos 2. Mírenlo acá, eje menor coincide con el eje Y, porque ya tengo que el eje mayor o el eje focal coincide con X. Por lo tanto, directamente ya sé que mi eje menor coincide con Y. Por lo tanto, me falta simplemente confirmar los puntos M1 y M2. Como es en el eje Y que estoy trabajando y estoy trabajando en un centro 0,0, voy a tener 0 de X y 2 de Y en M1. Y en M2 voy a tener 0 de X y menos 2 de Y. Como en el vértice tenemos que existe en el eje X, vean que simplemente el valor de X es que existe 3,0 y el valor de menos X, menos 3,0. En el caso de Y, mírenlo acá, simplemente tenemos el valor existente de B en Y, 0,2 y 0, menos 2. La gráfica, miren acá donde está, es simplemente ubicar los vértices y ubicar los puntos M1 y M2. Tenemos los vértices 3,0. ¿Dónde ubico el vértice 3,0? Miren, como es en el eje X, se ve claro acá, ubico 1, 2 y 3. Tengo mi primer vértice. De acá tengo menos 1, menos 2, menos 3. Tengo mi segundo vértice. Para ubicar entonces el punto M1 y M2, simplemente tengo que ubicarme en el eje Y. Eje Y me dice 0,2, 1 y 2. Aquí lo tengo. Y 0, menos 2, menos 1 y menos 2. Ya lo tengo ubicado entonces. Ubicando los 3 puntos, los 4 puntos, perdón, para ustedes en su cuaderno, simplemente tienen entonces que tomar su lápiz y trazar, unir esos puntos de tal forma que se forme una elipse.
Esto es para la elipse cuyo eje mayor, mírenlo acá, que tiene mayor distancia, es el eje X. ¿Por qué yo sé que es el eje X? Porque A cuadrado está debajo de X cuadrado. Pero ¿cómo yo sé que A cuadrado está debajo de X cuadrado? Porque el numerador mayor es 9 y está debajo de X cuadrado. Ese 9 identifica a A cuadrado. Seguimos entonces con la siguiente gráfica y es para una elipse cuyo eje mayor, eje focal, coinciden con el eje Y. Mírenlo acá donde tenemos, graficar la ecuación x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 igual a 1. Si se dan cuenta, el mayor denominador está debajo de y cuadrado. Por lo tanto, ya yo sé que el eje mayor es y tengo que utilizar entonces esta ecuación. Sustituyendo, tengo que a cuadrado va a ser igual a 9. Encuentro el valor de a para poder entonces ubicar el vértice o los vértices. Tengo a va a ser igual a la raíz cuadrada de 9. Raíz cuadrada de 9 que va a ser igual a 3. Por lo tanto, el eje focal en este caso coincide con y. ¿Por qué? Porque el denominador mayor está debajo de y cuadrado. Mírenlo acá. Por eso. Entonces, el vértice 1 va a ser igual entonces, en este caso, 0,3. Como es en el eje Y, miren que el 0 ahora está en X. Y el 3 aparece en Y. El vértice 2 entonces va a ser igual a 0, menos 3. 0 de X menos 3 de Y. 0 de X, 3 de Y. Si el eje focal está en X, el valor entonces estaría aquí. Aquí no hubiera un 0. El 0, como lo vieron en el ejercicio anterior, porque este ejercicio es parecido al anterior, lo único que el 9, miren, lo cambié de posición para que ustedes vieran la diferencia. Tengo ya los vértices ubicados. Me falta entonces ubicar los puntos M1 y M2 que están ubicados directamente en el eje menor. Como el eje mayor ya yo sé que es Y, por lo tanto, mi eje menor va a ser X en este caso. Voy a ubicar a B cuadrado. B cuadrado va a ser igual a 4 en este caso. B va a ser igual a la raíz cuadrada de 4, que va a ser igual a 2. Mi eje menor coincide en este caso con X, por lo tanto, M1 va a ser igual a 2,0. Mire que en este caso el valor está en X y el 0 está en Y. 2,0 y M2 va a ser igual a menos 2,0. Miren, valor en X, valor en Y. Valor en X, valor en Y. Valor en X, valor en Y. Para la gráfica es simplemente nuevamente ubicar los vértices y los puntos M1 y M2. El vértice 1 es 0,3. Recuerden que esto es en Y, 0,3. 1, 2 y 3. Ubico mi primer vértice. Lo tengo ubicado. Voy entonces a ubicar el vértice 2, 0, menos 3. 0, 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo. Lo tengo ubicado. Ubico mi punto M1, 2,0, 1 y 2. Porque recuerden que ese es el eje menor y está en X. 2, lo tengo ubicado. Y ubico entonces mi otro punto M2, menos 2,0, menos 1, menos 2. Lo ubico acá. Con su lápiz entonces van a trazar una gráfica que va a dar paso a ver directamente la elipse. Esta es la ecuación canónica de la elipse cuando el eje mayor se encuentra coincidiendo con el eje Y. La anterior que vimos, esta anterior, el eje mayor coincide con el eje X. Revisen las diferencias, establezcanlas, repásenlas, porque las necesitan para poder entonces así seguir con los ejercicios que les tengo marcados. Para ustedes, ahí tenemos los ejercicios. Tenemos 1, 2, 3, 4 ejercicios como de costumbre. El primero, antes de comenzar a realizarlo, recuerde, primer paso, identificar cuál es el eje mayor. Identificar el eje mayor.
y de igual forma identificar la ecuación que tienen que utilizar. Luego van a sustituir a a cuadrado y luego de sustituir a a cuadrado van a buscar el valor de a, que va a ser la raíz cuadrada de el valor que le dieron de a cuadrado, la raíz cuadrada. Luego de que ubiquen el valor de a, van a entonces a identificar los vértices. Los vértices, que recuerden que los vértices van a depender si cae en el eje X o cae en el eje Y, dependiendo de quién sea el eje mayor, que le especifiqué anterior cómo se identifica. Luego de eso, entonces, tenemos que identificar a b cuadrado. Cuando identificamos a b cuadrado, luego de eso buscamos el valor de b. Y con el valor de b vamos a identificar el punto M1 y el punto M2. Luego para la gráfica es simplemente graficar los vértices, los puntos de los vértices, los puntos de M1 y M2 y graficar su elipse. Graficar su elipse. Tengan cuenta con la gráfica porque recuerden que primero tienen que identificar quién es su eje mayor, quién es su eje menor, para poder entonces sacar la gráfica de la elipse. Espero que con esto hayan comprendido algo acerca de esta explicación. Esta es la única parte que vamos a ver de la elipse. Luego de la elipse seguiremos con la tercera cónica y la práctica, como de costumbre, yo se la dejo a ustedes en un formulario que se lo voy a enviar más adelante. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima clase.